Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy les voy a estar mostrando qué hacer y qué no hacer, a la hora de hacer su maquillaje de ojos. Todas estas son técnicas que funcionan para mí, así que si alguna de las cosas que yo digo que no funciona, funciona para ustedes, y sencillamente siéntanse libres de seguirlo haciendo, ¿ok? Así que si están interesados en ver cuáles son las cosas que deben hacer y las que no deben hacer a la hora de aplicar su sombra, no olviden suscribirse y vamos a comenzar. Bueno chicos, uno de los errores más comunes a la hora de aplicar la sombra, no colocar un primer en sus párpados. Hay muchos tipos de primer en el mercado. A mí me gusta aplicar el Paint Pot de MAC en el tono Painterly. Y esto se hace ¿por qué? Porque cuando ustedes colocan primer, absorbe posibles aceites que pueda tener sus párpados. O sea, si se les pone el párpado grasosito, evita que se formen líneas y además de eso hace que su sombra dure mucho más. Entonces ya saben que voy a estar haciendo este lado con lo que no se debe hacer y este lado con lo que se debe hacer. Que voy a tomar una brochita Dual Fiber y voy a hacer el priming de mi párpado. Esta parte también la pueden hacer con su dedo y si tienen la tendencia a tener los párpados un poco resecos, el mismo corrector que ustedes utilizan para cubrir sus ojeras, pueden también utilizarlo como primer. El primer también va a ayudar a quitar cualquier tipo de decoloración que ustedes puedan tener en su párpado, si tienen el párpado un poco más oscuro que el resto de su rostro, o si lo tienen rojito, o si se les ven las venitas, pues tienen que colocar un primer. El paso número 2 es aplicar una sombrita color hueso, un poco parecida al tono de su piel o al tono de su párpado. Y este paso es el paso que va a facilitar que todas las otras sombras se difuminen mejor y se mezclen mejor. Ustedes también lo pueden hacer utilizando setting powder o cualquier polvo que usen para la cara. Esto va a terminar de absorber cualquier tipo de aceite, va a quitar un poco la textura pegajosa del corrector y además de eso va a ayudar a sellar esa humedad y va a ayudar a que todas las sombras se mezclen mucho mejor y se difuminen mucho mejor. Al ustedes no hacer este paso, pueden terminar con un poco de patchiness o con la sombra como un poco concentrada en algunas áreas más que en otras, porque sencillamente no han creado como ese lienzo para que la sombra corra mejor. El segundo error más común es no utilizar un transition shade, una sombra de transición. En este caso, una sombra de transición es ese tono que les va a permitir primero definir la forma de su ojo, luego es lo que les va a permitir ir trabajando en ese efecto como difuminado o como gradient en su párpado. Puede ser en realidad cualquier tono marroncito claro o si no es marroncito claro que esté en la gama de colores que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, si van a trabajar con rosados o quieren hacer un difuminado con rosados, puede ser un rosadito muy claro. Lo importante es siempre aplicar un transition shade. Y como les dije, el segundo paso es evadir el transition shade y entrar con un tono muy oscuro de una vez. Como se pueden dar cuenta, esto no les deja a ustedes mucho espacio para luego difuminar. Si ustedes aplican primero su transition shade y luego van aplicando una sombra en tonos más oscuros, ustedes van construyendo poco a poco la intensidad de su párpado y además siempre van a tener ese efecto como gradient. La brocha, recuerden agarrarla, depende de qué intensa quieren la aplicación. En este caso, quiero controlar la aplicación en esta área. Por eso la agarro un poco arriba. Luego para difuminar, como se pueden dar cuenta, agarro la brocha mucho más abajo porque ya no quiero ejercer como tanta presión en la aplicación del producto, sino que lo que quiero hacer es difuminar. Recuerden difuminar con pequeños circulitos o hacia adelante o hacia atrás o como a ustedes se les haga más fácil. Lo importante es que no quede una línea muy marcada como en este caso. Otro de los errores más comunes que se suelen cometer a la hora de trabajar con sombra es no van a darle dimensión a su párpado. En ese caso es cuando comenzamos a trabajar con sombras mucho más oscuras, que puede ser cualquiera de estos dos tonos. Les recomiendo trabajar con broches de precisión, como puede ser esta Tupper Brush de Sigma E45 y siempre retirar el exceso de sombra porque recuerden, siempre pueden aplicar más, pero una vez que han aplicado demasiada, pues ya la única forma de corregirlo es limpiando su párpado. Y de esta forma, con una brocha bastante precisa, ya ustedes pueden comenzar a ir trabajando esa forma de ver, de ayudarse de sus otras brochas para difuminar cualquier bordecito que les haya podido quedar. Y en el caso contrario, y en el caso de lo que no deben hacer, es hacer la definición de la profundidad de su párpado
con una brocha demasiado grande como esta y demasiado fluffy, porque eso lo que va a hacer es crear un desastre cuando ustedes comiencen a aplicar ese tono más oscuro para crear definición. Y el tono más oscuro se va a ir por todo su párpado en lugar de estar colocado en las zonas donde realmente tenemos que colocarlo para crear ese efecto de profundidad. Otro de los errores más comunes al trabajar con sombra es la forma en la que hacen la iluminación del arco de su ceja. La forma más idónea de hacerlo es utilizar un tono color hueso como este, tomar una Flat Precision Brush, iluminar y aprovechar de limpiar el exceso de sombra que hayan podido colocar en esta parte de arriba, ¿ok? Porque ese es otro de los errores, trabajar subiendo muchísimo la sombra. Así que si quieren un resultado más elegante, recuerden no hacer un resultado tan exagerado, sino tratar de dejar acá un espacio donde se vea la definición de su ceja. Y otra de las cosas súper importantes, que antes estaba muy en boga, pero hoy en día en realidad no se usa tanto, es utilizar un tono glittery en la parte de abajo del hueso de su ceja, que termina viéndose un poco casi más como un disfraz que como una sombra bien aplicada, ¿ok? Otra de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta es cuando van a aplicar el shade que va sobre su párpado, ¿ok? Para eso les recomiendo utilizar un flat brush como el que utilicé en la parte de arriba de mi hueso, porque de esta forma ustedes pueden hacer el packing del producto con mucha mayor precisión, van a obtener un resultado mucho mejor y mucho más preciso, que al final las va a ayudar como que se note más ese efecto de degradé. Y recuerden siempre limpiar los bordecitos, el mismo Tupper Brush que hicieron la aplicación de su tono para dar profundidad. La forma no correcta de hacerlo es utilizar una brocha demasiado gruesa, como esta por ejemplo, ya que no van a tener el cuidado ni la misma precisión y probablemente terminen haciendo un desastre y aplicando la sombra en todo el párpado. Así que les recomiendo que si no tienen una flat brush, lo hagan mejor con su dedo, de esta forma, porque van a obtener un resultado mucho más preciso a que decidan hacerlo con una brocha que no sea la correcta. El próximo error que deben evitar es súper importante a la hora de hacer el delineado de sus ojos. Hay muchas chicas que tienden como a estirarse el párpado hacia abajo y hacerlo, y en realidad eso es malísimo para las arruguitas de la parte de abajo de los ojos. En realidad eviten cualquier contacto con su ojo que sea alarlo hacia arriba para hacer un cat eye o alarlo hacia abajo para delinearlo. Siempre pueden colocar el lápiz de esta manera y delinear. Lo próximo que deberían evadir es de ir con un look muy exagerado con su lápiz negro y tratar de bajar ese lápiz negro creyendo que de esta forma van a dar profundidad en su ojo. Eso casi que termina resaltando las ojeras en lugar de ocultarlas, así que en este caso les recomiendo que trabajen con brochitas de precisión, como pueden ser cualquiera de estas dos, que van a permitir trabajar muy cerca de la línea de sus pestañas. Y les recomiendo también que, a menos de que quieran un smokey eye muy marcado, dejen el tono más oscuro justo hasta el centro de su ojo. Y que luego tomen una brochita como una Tupper Brush, tomen su tono de transición con el segundo tono más oscurito que aplicaron y difuminen esa área. Si quieren agregar aún más intensidad, pueden trabajar con su Pencil Brush, también muy cerca de la línea de sus pestañas. El próximo error que también deberían tener presente para que no cometan es trazar un delineado muy exagerado y donde no cubran bien la línea de sus pestañas y dejen espacios así como en blanco. En realidad les recomiendo, a la hora de hacer su delineado, comenzar con una línea bastante modesta y luego de ahí ir construyendo. Y por último, pero no menos importante, en el momento en el que aplican su máscara de pestañas, en realidad les recomiendo comenzar aplicándola desde arriba. Siempre los vellitos de las pestañas por la parte de arriba suelen mancharse con los productos que ustedes aplicaron en su párpado. Entonces terminan esos vellitos ahí blancos o manchados o llenos de glitter y ustedes dejan eso así como no. Otro de los errores que deben evitar en la aplicación de las pestañas, ¿ok? Primero, traten de que sus pestañas estén lo más limpias posibles. Si no están nuevas, que por lo menos estén lo más limpias posibles. Traten de retirar los excesos de pega o escarcha de usos anteriores. Y a la hora de pegarlas, procuren no hacerlo sobre su ojo, sino hacerlo sobre la línea de sus pestañas. Y eso lo logran haciéndolo desde arriba. Colocan su pestaña en posición y luego comienzan ustedes a darle forma con sus manos. Y bueno, chicos, este es el resultado final. Espero que todos estos tips les sean de mucha ayuda. Si les gustó este video, no olviden suscribirse. Y por supuesto, si mejora su maquillaje de ojos luego de haber visto este video, no olviden utilizar el hashtag CrisCarreroMakeup para yo poder verlos y estar en contacto con todos ustedes. ¡Mua! Les mando un beso y hasta la próxima. ¡Mua! ¡Mua!